pautas. Entonces voy a empezar a grabar. El día de ayer vimos acerca de la estructura social de eh, algunos seres, digamos, que acompañan la evolución del hombre, y quedamos en las pautas de conducta de los primeros homínidos. Entonces, cuando hablamos del proceso de hominización, recordemos es por el cual se crea como tal el género Homo, que viene siendo el que acompaña a los seres humanos como tal. Entonces, dentro de las pautas de comportamiento dijimos que se estudian las interacciones biológicas con la ecología. Entonces, la ecología es todo lo que yo encuentro en el medio ambiente que me permite tener cierto comportamiento o una cierta posible conducta. Entonces, esas conductas se generaban o se categorizaban más bien dependiendo del espacio en el cual se encontraban estos primeros homínidos. Entonces, si eran en espacios abiertos, la característica más prominente que se encontraba era la agresividad. Ellos eran muy agresivos y no era para menos cuando en su entorno de pronto veían muchos depredadores que querían acabar con su vida. Entonces, esa era una forma o una conducta de no solamente proteger su vida, sino de quizás proteger los primeros grupos sociales que empezaban a formarse. Otra característica importante es el dimorfismo sexual, que el dimorfismo sexual hace referencia a físicamente las distintas formas que podemos adaptar para hacer frente a una situación. Entonces, ayer yo les compartía que el dimorfismo sexual se ve mucho en los animales para distinguir, por ejemplo, la masa corporal. El macho, digámoslo así, siempre es un poco más grande que la hembra, de pronto la presencia de astas, pero algunas hembras también adoptan ese dimorfismo sexual. Entonces, algunas ciervas también tienen astas para engañar quizás a los machos en el proceso de cópula. ¿Por qué de pronto en el proceso de cópula, hijos? Porque pues resulta, ustedes lo han visto en la calle, cuando una perrita está en celo, no solamente muestra una respuesta química, sino la cantidad de perros que la siguen para poder copular con ella es una cosa exagerada. Entonces, su cuerpo quizás se debe cansar también, o sea, debe ser doloroso para ellas. Y pues una de las formas como la naturaleza es sabia, es de pronto darles esta característica para no permitir que cualquier cantidad de machos puedan copular con ellos. Y algo que se genera es la poligamia. Entonces, la poligamia es que ellos tenían varias parejas al mismo tiempo con las cuales podrían establecer núcleos familiares. Y es algo muy común de las primeras formas de familia que se tejían en la antigüedad. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos cómo las primeras familias se formaron a partir de relaciones de tipo afectivo y social con los mismos primos. O, ¿quién será Andrés Felipe Herrera? ¿Alguien conoce quién es Andrés Felipe Herrera? Es el usuario con el que entra el hermano de Tatiana Herrera. Yo creo que no lo puedo cambiar. Ah, bueno, listo, vale. Entonces le voy a dar admisión. Hijos, espero que estén tomando los apuntes de lo más necesario, ¿vale? Y de lo que yo estoy hablando. Entonces, aunque se podían, quizás, hijos, aumentar las poblaciones de una comunidad, también se presentaban degeneración en los genes, precisamente por la línea genética que era muy parecida, pero era para ellos la primera condición importante de aumentar su grupo social, bien sea para qué, para defenderse de los depredadores, para sobrevivir, para tener ahí la reserva frente a los individuos de ese clan que empezaban a morir. Entonces,
digamos que todo era bastante pensado y estructurado, y pues la condición más importante era la supervivencia, que pues no es nada lejos de lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces, de aquí, del género Homo sapiens, se derivan 4 géneros importantes que son Australopithecus afarensis, el Australopithecus africanus, el Ardipithecus ramidus y el Australopithecus anamensis. Entonces, ellos fueron como los 4 grupos de individuos que empezaron ya a tener procesos de hominización claro. Entonces, ¿cuándo surgen esos grupos? Surgen aproximadamente de 4,2 a 2,8 millones de años. ¿Qué característica importante tenían ellos? Primero, que éramos muy similares al chimpancé. Teníamos características morfológicas muy parecidas al chimpancé, más que de pronto al gorila o a los monos. El mayor cambio evolutivo, hijos, para que nosotros podamos estar en el grupo de los Homo sapiens, es la bipedestación. Es decir, que pasemos de caminar en las 4 patas a caminar en 2 patas. Eso hizo que se generaran 2 cosas importantes en la morfología de nuestro cuerpo. Primero, un aumento no solamente de la masa corporal, sino de la cefalización, es decir, al nosotros poder caminar en 2 piernas, el cerebro hizo, o el encéfalo hizo, que ese cerebro se volviera un poco más grande, más prominente. ¿Por qué? Porque el cerebro de nuestros antepasados más o menos llegaba a pesar entre 300, 700 gramos. Cuando ya pasamos al proceso de bipedestación, el cerebro más o menos empieza a pesar 1200 gramos y las conexiones neurológicas que empiezan a formarse son mucho más fuertes. Si nosotros vemos que su cerebro era más o menos de 1200 gramos y en este momento nuestro cerebro pesa 1500, pues digamos que es un paso gigantesco. El aumento del tamaño del cerebro no solamente le servía para tener más peso en la cabeza, digámoslo así, sino para ya hacer procesos de aprendizaje mucho más grandes. También se da el dimorfismo sexual mucho más acentuado. Y otra condición más importante es que los primeros seres que habitaron en los bosques empezaron a hacer galerías. Entonces, las galerías que vienen siendo algo muy parecido a lo que hacen los topos en la tierra para poder ellos vivir. Entonces, esas galerías fueron las primeras habitaciones o las primeras casas que empezaron a fabricar. Entonces, frecuentaban espacios abiertos en el día, pero en la noche ya empezaron a tener sus primeras casas que eran galerías en la tierra. Por eso, como de pronto lo veremos más adelante mediante un video, siempre las primeras construcciones o los primeros vestigios de casas o habitaciones siempre se encontraban por debajo de la tierra. Entonces, ellos empezaron a cavar, era una forma no solamente de mantenerse a salvo de los depredadores, sino de mantener el calor también, porque como lo pudimos evidenciar en las fotografías, las zonas de vida o las condiciones climáticas eran muy bárbaras para ellos. Entonces, no solamente morían por el frío, sino también perdían muchas partes de sus cuerpos, entre ellos, ¿qué? Los dedos de las manos, los dedos de los pies y en algunos casos parte de la nariz. Entonces, muchos de los fósiles que se han encontrado no tienen esta zona de aquí, perdían la nariz precisamente porque el frío impedía la concentración de oxígeno
esto les negriaba y pues se les caía parte de su naricita y también parte de las mejillas. Entonces, van a copiar por favor esa imagen que aparece ahí. Si son tan amables, son las 7:41, demos 5 minuticos para que copien la imagen. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Chicos, importante que a medida que yo voy hablando, ustedes vayan tomando sus apuntes. Recuerden que muchas de las cosas que yo estoy diciendo no aparecen como tal en las imágenes, entonces no nos quedemos solo con la imagen, sino vayamos tomando las notas pertinentes, por favor. Mientras ustedes hacen eso, yo voy pasando a tomar nota de las personas que están asistiendo a la clase. Bien, Camilo, Felipe, Jorge, Tatiana, Daniela, Diana. Creo que solamente me faltó Nicole. ¿Alguien sabe algo de Nicole? ¿Será que tiene problemas de internet? Porque no la veo. Y es muy raro que ella falte. Natalia, Felipe, Luis, Alejandra, Karen, Jessit, Jonathan, Alvin, Luis, Tatiana y Fernando. Tatiana, para recomendarte que hables con el profe Eduardo para el tema del ID con el que ingresas para que no te vayamos a colocar problema porque no aparece un nombrecito, ¿listo? Bueno, ¿ya puedo cambiar, hijos? ¿O aún no? ¿Ya puedo cambiar o todavía no? Dígame porque no sé. ¿Sí o no? No, Listo, entonces todavía no. Pero avíseme porque no me contestan, entonces quedo ahí como en el limbo. Listo, 2 minutos más entonces. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia para que ustedes me comprendan, del dimorfismo sexual es que, por ejemplo, el abanico de los colores que presenta el pavo real solamente es característico en los machos. Las hembras no tienen, por ejemplo, ese tipo de colores en sus plumas. Otro tema de dimorfismo, por ejemplo, es en el caso de los leones. Si ustedes se dan cuenta, las leonas no tienen la melena, pero los leones sí. Y esas
y esa es una muestra de dimorfismo como tal. Son ciertas características que permiten que una especie se pueda distinguir. Por ejemplo, en el caso de los ciervos, lo que yo les hablaba, el ciervo es mucho más grande que la cierva y pues posee la cornamenta. En el caso de las gallinas, el gallo tiene la cresta, la gallina, mientras que el gallo no tiene cresta. En el caso de el elefante, por ejemplo, los colmillos y el tamaño del elefante solamente están presentes en el macho, mientras que en las hembras no. Entonces, pues son tipos de digamos, adaptaciones que los mismos seres en algún caso adoptan pues para que se puedan, digamos, dar este tipo de diferencias. Bueno, entonces continuamos. Entonces, ¿cuál era la estructura social del Australopithecus afarensis y es Australopithecus africano? Entonces, vemos que se manejan dos redes importantes y el primero es una red social cerrada. Entonces, al haber una red social cerrada, ya empiezan a distinguirse unos grupos de trabajo mucho más claros y mucho más articulados. Grupos estables con gran cohesión. Es decir, que no había separaciones entre los grupos, sino que esas relaciones sociales se volvían mucho más fuertes. Lo que pasa, por ejemplo, con los grupitos que aparecen cuando ustedes están en clase. Entonces uno dice, háganse en grupos y siempre se hacen las personas que quizás tienen mayor empatía entre sí, de pronto que se entienden mejor. Entonces ya se empiezan a formar grupos sociales estables y de cohesión fuerte, es decir, que son muy difíciles de separar. La mayoría de los miembros siempre permanecen, es decir, que acá no se maneja todavía el sedentarismo, sino que, por ejemplo, salgan de la zona en la que se encuentran para poblar otros lugares, no. La mayor parte del tiempo siempre permanecen juntos, no se separan ni se van como, como nómadas, perdone la pregunta, nómadas, que vayan de un lugar a otro, sino sea algo que se llama el sedentarismo y es que permanezcan siempre en un solo lugar. Las hembras se integran en otro grupo reproductor, es decir, que con el ánimo de aumentar la población, de disminuir la tasa de mortalidad, de tener sincronía al mismo tiempo, por ejemplo, de individuos jóvenes que apoyen el clan, entonces las hembras se integran con otros reproductores diferentes a un reproductor principal. En el caso, por ejemplo, antes de la hominización, si ustedes se daban cuenta, en el chimpancé y el gorila solamente había un solo macho reproductor, que era el que se encargaba de pues perpetuar su especie en las hembras. En este caso ya eso cambia, entonces ya se integran otros machos reproductores que vienen también pues digamos de cierta manera colaborar con esa tarea y pues eso hace que haya variedad de las especies. Esa variedad es la que hace que se hayan creado las diferentes razas, porque si ustedes se fijan, hijos, nuestros primeros orígenes siempre fueron de África y Sudáfrica, es decir, que todos en este instante podríamos ser de raza negra, pero al haber esos cruces genéticos entre individuos es que se generan las razas que hoy tenemos en día en el mundo. No sé si tengan alguna pregunta en este instante. ¿Ninguna? Me dicen que no, entonces voy a continuar. Listo. Entonces, el primer modelo se llama jerárquico oligárquico con estrategias sociales poligámicas. ¿Qué quiere decir eso?
que ya empiezan a generarse tanto los machos como las hembras, pueden tener varias parejas y ya empiezan a distinguirse tareas específicas en jerarquía. Entonces vemos que hay alguien que siempre sigue llevando como la cabeza mayor de lo que sucede, pero también ya empiezan a repartirse las tareas. Una de las tareas que se derivan es que los machos empiezan a organizarse para la defensa colectiva como tal. Y esa tarea se reparte entre los machos más jóvenes que existen. Eso hace que haya menos tensiones entre los machos dominantes. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, si el macho dominante llega a fallecer o llega a morir, pues ya hay alguien que lo vaya a reemplazar. Se genera una mayor cooperación. ¿Para qué? Para la subsistencia y sobre todo para la defensa, porque acordémonos que en esa época los depredadores eran unos depredadores de gran tamaño y entonces pues podían atacarlos mucho más fácil. Las estrategias de defensa son una de las primeras organizaciones de tipo social que se generaron en el mundo. ¿Cómo nosotros nos podemos defender de los demás? ¿Listo? Se genera un sistema matriarcal basado en las relaciones sexuales. Cuando hablamos de un sistema matriarcal, quiere decir que ya la mujer empieza a tener un rol mucho más específico dentro de la manada, dentro de la población, como ustedes quieran llamarlo, dentro de la familia. Y esas relaciones matriarcales que permite que ellas vayan buscando pareja para las mujeres, por ejemplo, dentro de ese clan. Y ahí es cuando se generan ya condiciones como el trueque, que llamamos hoy en día, que en algunas tribus o en algunos grupos sociales todavía se dan. Entonces, un ejemplo, Karen Benavides pertenece a las que a la Alta Guajira. Entonces, hay dos condiciones ahí, hijos, que los matrimonios se hagan de manera arreglada. Entonces, resulta que Karen y Jonathan Prada son de familias cercanas. Entonces, las mismas familias pactan que cuando Karen y Jonathan crezcan, pues ellos dos se van a casar. ¿Listo? Quizás por la misma cercanía, quizás por la misma relación de amistad que hay entre las dos familias. O también se daba mucho que se pudieran, no sé, es una palabra muy fea, no me parece, pero se daba bastante, y era que intercambiaban a las niñas por una dote, por ejemplo, de algunos animales. Entonces, si yo quería que mi hija se casara con otro muchacho, entonces esa familia me ofrecía, qué sé yo, 100 reses o 100 chivos, y yo aceptaba eso para poder pactar el matrimonio. Eso se llama una dote. Si ustedes se fijan, hijos, ahí es donde ya empiezan a haber términos como el machismo o el feminismo. Y entonces, bueno, ¿por qué no pasaba lo mismo con los hombres? Es que las mujeres tenían menos valor que los hombres, y ahí es cuando ya empezamos a trabajar sin querer esos términos como tal. Entonces, ¿qué es importante que nosotros sepamos? Que estas estructuras sociales permitían el aumento de los individuos que había dentro de un determinado grupo, que oscilaba entre 30 y 50 individuos. Es decir, que los primeros homínidos andaban en manadas de entre 30 y 50 individuos, y que gracias a estas relaciones poligámicas, jerárquicas, es que ya empieza a poblarse la tierra como tal. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, o todo está claro. ¿Ninguna? Bueno, hijos, entonces vamos a continuar. Últimamente ustedes están muy callados, ¿no? Llegaron sin participación. Entonces, esta es la característica más grande del género Homo. Bueno,
Necesito que ustedes vean esa fotografía que aparece ahí y me digan cuáles son los rasgos faciales más característicos en los primeros homínidos. ¿Quién dijo yo? La nariz. La nariz. ¿Qué forma tenía la nariz de ellos? Muy grande, ¿no? Era una nariz demasiado grande. Entonces, los primeros homínidos no tenían muy desarrollado este hueso de acá. ¿Cómo se llama el hueso de acá? Grado séptimo, acuérdese. ¿Cómo se llama este? Se llama el vómer, que da origen al tabique nasal. ¿Cómo se llama esta parte de nuestra nariz? ¿Las qué? Muchachos, ¿cómo se llama, Karen, esta parte de nuestra nariz? Los dos huequitos. ¿Cómo? Las fosas nasales. Bueno, no se llaman fosas, les cuento, se llaman ventanas nasales. Entonces nosotros tenemos estas dos ventanitas que son las que permiten que ingrese el aire. Pero esta zona aquí, sí señor, esta zona de acá, que yo estoy tocando, sí se llaman las fosas nasales. ¿Por qué se llaman fosas? Porque son larguitas. Porque ingresa, si ustedes, todos en algún momento, bien sea porque nos salió un granito, porque tenemos una molestia, nos hemos metido el dedo a la nariz. Y si ustedes se dan cuenta, cuando uno se mete el dedo a la nariz, siempre es bastante larguito lo que ingresa. Entonces, por esa razón se llaman las fosas nasales. Entonces, las primeras fosas nasales de nuestro género Homo no eran muy formadas debido a que los huesos de la nariz todavía no se habían desarrollado de forma correcta. Y además de eso, también esas fosas nasales eran muy prominentes porque no se había desarrollado el lenguaje. Entonces, ellos utilizaban el olfato como un mecanismo de comunicación. Aparte de permitirles percibir los olores, la nariz también era una forma como ellos se comunicaban. De hecho, a veces nosotros también, los gestos que utilizamos a nivel facial nos dice algo del comportamiento, bien sea a favor o en contra. Entonces, cuando algo nos gusta, nosotros sonreímos, pero cuando algo nos molesta, nos fastidia, volteamos los ojos. No sé si alguna vez usted le decía, no me voltee esos ojos así porque me da mal genio. Y es cierto, los ojos y las expresiones faciales es una forma de un lenguaje no verbal que nosotros utilizamos. Y a veces nosotros podemos decir muchas cosas con nuestros gestos que no podemos articular con las palabras. Chicos, son las 8 de la mañana, dejamos hasta ahí, tienen sus 5 minutos y volvemos a conectarnos. Bueno, entonces ya nos vemos.